Este momento junto a Gonzalo Blusó, presidente del Partido Liberal Libertario. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto tener este momento contigo. Muchas gracias, un gusto estar con vos. Bueno, te he escuchado atentamente en la parte de tu disertación acá en la conferencia esta noche. Me gustaría que me explique un poquito esas 4 condiciones que te invitaron a vos a participar o que tenemos que buscar nosotros para participar en la política. Sí, yo creo lo que comentaba hoy en la charla, creo que es muy importante que los ciudadanos decidamos tomar parte de este mundo de la política, porque si no nos comen los de afuera, ¿no? Y yo siempre digo, sería bueno que todos tomemos estas 4 condiciones cuando busquemos dónde participar en política. Yo entiendo que hay gente que tiene diferentes preferencias, diferentes ideologías, pero creo que hay 4 condiciones que son al menos las que yo puse para tomar esta decisión difícil de dedicarse a la política. Creo que primero y principal, buscar un partido de principios. Es muy importante buscar un partido que no defienda una persona en sí, que no defienda algo que no sea ininteligible, ¿no? Que defienda verdaderamente principios. Leer las declaraciones de principio de los partidos. Hay veces que vos lees declaraciones de principio de partidos y no podés decir ni de qué partido es. Porque lo único que dicen, vamos a luchar para una Argentina mejor, y no dice nada, y sanata, y sanata, y sanata. No, busca un partido que realmente defienda principios. No importa que coincidas con el 100% de los principios. A veces uno coincide con el 80, con el 90, con el 70, pero que tenga principios y que vos coincidas con la mayoría de esos principios. En segundo lugar, creo que es muy importante un partido que defienda ideas y no personas, que no sea el partido de Pirulo, ¿no? Que sea un partido que defienda esos principios que vos buscaste y que vos compartís. Porque cuando los partidos son personalistas, cuando vos te estás participando en un partido personalista, siempre vas a terminar diciendo lo que dice el líder, lo que dice esa persona que es el jefe o el dueño del partido. Entonces, si esa persona mañana cambia de opinión, a vos te obligan a cambiar de opinión. A mí me pasó alguna vez debatiendo con gente de este tipo de partidos, no, y además preguntarle, che, ¿y ustedes qué opinan de este tema? Y te dicen, no sé, le tengo que preguntar a... No, el partido que opina, no sé, le tengo que preguntar al líder del partido. Entonces es importante, ¿no? Partidos que defiendan, que tengan principios. Segundo, partidos que defiendan esas ideas y no personas. En tercer lugar, y muy importante y desgraciadamente muy difícil de encontrar en la Argentina, un partido que sea democrático y abierto. Un partido que tenga internas para elegir sus candidatos, un partido que tenga internas para elegir sus autoridades, un partido que verdaderamente sea abierto. Yo siempre les digo, sobre todo a los chicos jóvenes, muchas veces los partidos discriminan a los jóvenes y les dan como su secretaría de juventud y no los dejan participar de la vida partidaria verdadera. Yo siempre digo, si tenés 18 años y en 2 años no podés ser presidente del partido, ese partido no es para vos. Entonces hay que buscar un partido que verdaderamente sea abierto y democrático. Estoy harto de los partidos de la dedocracia. Primero en la lista va tal, segundo en la lista va mi novia, tercero en la lista basta. Un partido que los candidatos elijan democráticamente. Y cuarto, ¿qué políticos queremos que participen en esos partidos? Y yo creo que hay 2 maneras de hacer política y hay 2 tipos de político. Tenés el político profesional y el profesional que se dedica a la política. ¿Quién es el político profesional? Ese es el chico que a los 18 años dijo, yo voy a hacer carrera política porque no quiero trabajar otra cosa. Y entró a trabajar, consiguió un puestito de asesor, un cargo, y quizás con buenas intenciones, pensando en que se podían cambiar las cosas, en que la Argentina se podía mejorar, y hace carrera dentro de la vida política. Trabaja de asesor, después trabaja en un despacho, consigue ser concejal, en algún momento consigue ser diputado, quizás en algún momento llega a una posición después de muchos años donde puede cambiar las cosas para una Argentina mejor. Pero la verdad que cuando llegó ahí pasan 2 cosas. Para llegar ahí quedó debiendo tantos favores y hace tantos años que perdió contacto con la realidad. Nunca salió a buscar trabajo con un diario bajo el brazo, nunca tuvo que abrir un negocio y luchar con las regulaciones, pagar impuestos. Digamos, perdió tanto el contacto con la realidad que ya no cambia nada. Es uno más de esa corporación política que no cambia las cosas. Entonces yo prefiero el otro político. ¿Qué político? El profesional que se dedica a la política. Es más difícil, es mi caso. Yo estoy haciendo malabares trabajando y en mi tiempo libre tratando de hacer un poco de política. Te lo decía más temprano, hoy vengo acá, es un día que paso en Tucumán, es un día que dejo de facturar, entonces es muy complicado, pero esa persona vos sabés que la luchó, que buscó trabajo, que pagó los impuestos, que sabe lo difícil que es emprender en la Argentina, entonces está más capacitada para cambiar las cosas. Entonces, resumiendo, son esos 4 puntos: un partido de principios, un partido que tenga principios, que defienda ideas y no defienda personas, que sea democrático y que sea para profesionales que se dedican a la política y no gente que vive de la política. Pero también mencionaste 4 puntos, las crisis que tiene la Argentina, las 4 características de esa crisis. Yo creo que realmente estamos entrando en una
profunda crisis, que en realidad son 4 crisis, que era lo que yo decía más temprano. Yo creo que no es solo una crisis económica, creo que estamos viviendo, además de una crisis económica, estamos viviendo desgraciadamente una crisis de poder clásica del peronismo, ¿no? Cuando no está la posibilidad de la reelección, que empiezan a luchar a ver cómo trata de mantenerse el peronismo dentro del poder. Entonces ves que aparece Scioli que se corta, que no se corta, aparece Massa que hace si se divide, si no se divide, aparecen el peronismo federal tratando de cumplir de encontrar su lugar, y desgraciadamente nos terminan dejando a nosotros como rehenes dentro de una interna peronista. Yo de esa interna no quiero participar, entonces yo trato de esas cosas de dejarlo de lado, esa crisis, se la dejo al peronismo. Pero sí hay 2 crisis que son a largo plazo y que no se van a resolver ahora, porque tenemos que trabajar mucho en esto, y creo que en eso es que los ciudadanos tenemos que hacer mucho hincapié. Por un lado es el problema de la falta de representatividad política. Creo que hoy lo que nos está pasando mucho a los ciudadanos, y lo que me llevó de alguna manera a mí a hacer política, es no sentirme representado por nadie. No sentirme representado por el kirchnerismo, ni por el radicalismo, ni por el socialismo, ni por el PRO, ni por la coalición cívica, digamos, no sentirse representado por la gente. Entonces yo creo que es muy importante dedicarse a la política, por eso hablaba de estos otros 4 puntos para dedicarse a la política, porque creo que es importante que nosotros tomemos nuestras vidas, nuestros destinos. Creo que es muy importante que los argentinos nos hagamos dueños de nuestro destino. Y el cuarto lugar es una crisis mucho más compleja, y es una crisis que realmente yo creo que lleva casi 100 años en la Argentina, y que trae las otras crisis, que es una crisis moral, una crisis de valores. Yo creo que es muy importante que recuperemos, lo decía hoy temprano, recuperemos esos valores que Alberdi plasmó también en esta Constitución, esos valores de la libertad, de la responsabilidad, de hacerse cargo de tu vida, de hacerse cargo, de aprender de tus errores, que te permitan aprender de tus errores, de que lo tuyo es tuyo. Yo siempre trato de hablar, yo tenía la mayoría de nosotros, muchos de nosotros descendemos de inmigrantes que vinieron a este país sin nada. Y no venían porque les iban a regalar una casa, no venían porque les iban a dar un plan social, no venían por esas cosas. Venían porque les prometían una cosa: si vos trabajás y te esforzás, lo que es tuyo no te lo va a quitar nadie. Y yo creo que es ese valor, esos valores de la libertad, esos valores de la responsabilidad, esos valores que fundaron esta Argentina, que hay que recuperar. Y en eso tenemos responsabilidad también todos los ciudadanos. Eso se puede trabajar en cada uno en su ámbito. Los comunicadores en los medios de comunicación, nosotros en el ámbito de la política, los profesionales en su vida cotidiana, como padres charlándolo con tus hijos. Es muy importante. Yo creo que no podemos dejar que la educación quede a cargo de un burócrata. Y desgraciadamente la educación está a cargo de un burócrata, por eso vemos que hay adoctrinamiento y no educación. Entonces creo que los padres es muy importante que tomemos también esa misión de educar en valores a nuestros hijos. Bien, entonces tenemos por un lado los puntos que marcaste, pero también tenemos en Argentina que ya nos están apurando, digamos, estamos a la puerta de elecciones, tenemos 2015 las próximas. ¿Cómo ves eso, este proceso, este paso? Yo desgraciadamente lo que veo en la política argentina es una falta de propuestas y una falta de principios y una falta de ideas. Desgraciadamente yo creo que sí hay una diferencia entre lo que plantea el kirchnerismo y el oficialismo, y lo que plantea el kirchnerismo y la oposición por lo menos promete restaurar las instituciones. Yo creo realmente que hay que trabajar a largo plazo en una Argentina más libre, que progrese, más abierta al mundo, pero bueno, en el corto plazo habrá que trabajar para esta recuperación de las instituciones. Yo creo, me gustaría que en el 2015 haya alguna unidad dentro de la oposición, al menos en la boleta presidencial, pensando en recuperar el sistema republicano. Lo que me gustaría es que realmente tengamos esta vez por escrito un acuerdo de puntos de acuerdo. A mí me sorprende mucho que no se puedan sentar y consensuar al menos puntos básicos. Bueno, ahora por suerte ya se declaró inconstitucional la reforma judicial, pero era un punto para cuando se armaron las listas, que haya un consenso de vamos a todos a volver atrás la ley de la reforma de justicia, volver atrás la ley de medios, que se usa únicamente para apretar a periodistas, para apretar a los medios y para transformar los medios de comunicación en propaganda oficialista. Hay muchas cosas que se tienen que volver para atrás y tienen que ver con la vida de la República, ¿no? Con la vida ciudadana, con estos derechos que nos ha ido quitando el kirchnerismo, y que me extraña, y realmente a veces me desilusiona, que la oposición con lugares de poder, porque nosotros desde nuestro pequeño espacio tratamos de cambiar el eje del debate, pero lo cierto es que todavía no tenemos ningún diputado, no tenemos senadores, entonces lo nuestro es hoy en día más de tratar de insertar temas dentro del debate político, y me desilusiona mucho que quienes sí tienen representación en el Congreso no puedan armar un acuerdo al menos para recuperar las instituciones. Bueno, te dejamos para que sigas participando del cóctel. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de lo que estás haciendo en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias.